Pero en el mes de mayo la crisis viene del interior. Después de las manifestaciones en Estados Unidos, en Italia y en Alemania Occidental, es el turno de la juventud francesa de rebelarse. En 1968, George Ross escribe una tesis en Harvard sobre el sindicalismo francés y debe ir a París en mayo para realizar investigaciones. Antes de su partida, sigue de cerca la actualidad francesa. Recuerdo haber leído artículos sobre la ocupación de Nanterre. Me parecía que era solo otro movimiento estudiantil, pero obviamente cobró mucha importancia. Había muchos artículos sobre Danny Cohn-Bendit. Se hablaba de él como si fuera una estrella. Era claro que era la cabeza pensante del movimiento, además de ser un gran orador. Cuando daba discursos, la gente lo escuchaba. De eso es de lo que más me acuerdo. Y de la marcha de la Sorbona, y de los policías en la Sorbona y cosas así. En 1968, Tawfik El-Al es un estudiante becado venido de Argelia. Apasionado por el cine, prepara la entrada al Instituto de Altos Estudios Cinematográficos y vive en el barrio latino. El viernes 10 de mayo asiste a la Noche de las Barricadas. Se vuelve peligroso cuando la primera barricada cede con una violencia sorprendente. Así que nos refugiamos rápido en la casa de una mujer. Tuve un miedo terrible de que iba a haber muertos. Y en la mañana del día siguiente, con las noticias, supimos que no había muertos. Ese tipo de manifestaciones en Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, estaban bañadas de sangre. Eso me chocó. Una gran manifestación con una violencia inaudita, pero sin muertos. Así que no había una intención agresiva por parte de los manifestantes. Y me pareció que esa actitud era algo totalmente nuevo de aquello que significa una lucha política. En 1968, un tercio de la población francesa tenía menos de 20 años. El desempleo masivo hizo su aparición y 2 millones de personas ganaban un salario mínimo. El 16 de mayo, Bolonia-Billancourt deja de trabajar. Vasco Martins es profesor de lectoescritura en Renault, que cuenta con 12.000 trabajadores inmigrantes. Donc je suis là avec un copain d'origine chinoise. Estoy con un amigo de origen chino, 2 portugueses, un amigo español, un amigo senegalés mauritano y un amigo marroquí. Estaban aquí para ganar dinero, para trabajar, ahorrar y después de algunos años devolverse a sus países. La huelga era algo que perjudicaba ese proyecto. Había temor a no ser pagados por una parte, y después hubo rumores de que iba a haber una guerra civil en Francia. La guerra civil no ocurrió, pero la huelga paralizó al país. Fábricas, transporte, sector público, todo estaba bloqueado. Es entonces que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia recibe muchos mensajes de sus embajadas. La situación en Francia empieza a ser inquietante. Hay un telegrama que de una manera extremadamente precisa muestra lo mucho que están perturbados los alemanes por el problema del transporte de mercancías. La economía alemana espera productos alimenticios franceses que no llegan y que se van a podrir porque el transporte no funciona más. Por consecuencia, entre los alemanes hay un temor porque esas economías se habían vuelto muy imbrincadas. Alemania no es la única que reacciona. El Reino Unido se alegra de criticar a las autoridades francesas. Evidentemente para los británicos llega como caído del cielo mostrar que el general de Gaulle se hace engañar por estudiantes que no le obedecen, mientras que los británicos se hicieron cerrar la puerta del mercado común por segunda vez en noviembre de 1967. La prensa británica condena a la policía francesa porque reacciona con demasiada violencia a las manifestaciones.
Esta violencia impresiona a George Ross, quien se muda a mediados de mayo cerca del Teatro del Odeón, ocupado por militantes revolucionarios. La Plaza Odeón y todo el Boulevard Saint-Germain y San Michel estaban llenos de agentes de las compañías republicanas de seguridad, que parecía que fueran a irse de la guerra. Se veían intimidantes y cuando iban hacia uno era muy aterrador. En Estados Unidos, la policía no golpeaba a la gente, solo trataba de mantenerlos bajo control. Pero en París era evidente que las CRS tenían la mano pesada con los estudiantes. A pesar de la represión, los manifestantes son cada vez más numerosos. Alentados por los sindicatos, los obreros se unieron a los estudiantes. Entre ellos Vasco Martins, quien había huido de Portugal 7 años atrás para escapar de la guerra colonial en Angola. Si me hubieran arrestado, corría el riesgo de ser expulsado porque hubo muchos casos así, y luego de ser incorporado al ejército que hacía la guerra en Angola, y era algo que yo me negaba a hacer. En 1968, 350.000 portugueses vivían en Francia por razones sobre todo económicas y a veces políticas, ya que desde 1926 una junta militar encabezada por António Salazar está en el poder en Lisboa. El régimen portugués temía sobre todo que los jóvenes fueran contaminados por las ideas de libertad y de cambio que Mayo del 68 muestra. Esas ideas invaden África, comenzando por Senegal, independiente desde 1960. Los estudiantes de Dakar, impregnados de cultura francesa, provocan una crisis mayor, que pronto alcanza a todo el país. A estas manifestaciones de estudiantes se alían un poco como en Francia manifestaciones de obreros, gente insatisfecha con la situación económica y social del país y el régimen del presidente Senghor. También están problemas. Podemos preguntarnos si no va a ceder el poder. El efecto espejo está completo. El presidente también va extremadamente firme y luego va a ceder a las reivindicaciones de los unos y de los otros. Entre los más fieles respaldos de Charles de Gaulle, el general Bokassa, presidente de la República Centroafricana, el 30 de mayo hace transmitir al Ministerio de Asuntos Exteriores el siguiente mensaje. En París, Tufik Halal se entera de que sus exámenes fueron anulados y de que tendrá que volver a tomar el año siguiente. Llevado por el espíritu de Mayo, se une a los estudiantes que ocupan la Sorbona. Je fais l'accueil, il y avait une longue queue, et là j'ai repéré qu'il y avait des ouvriers, qu'il y avait Hago la fila. Había una fila larga y vi obreros, gente que venía a inscribirse siendo que no eran estudiantes. Llega mi turno y había una joven y le digo que estoy disponible. Ella me evalúa y me dice, ¿vas a reemplazarme de inmediato porque tengo que amamantar a mi hijo? Dije que sí y la reemplacé de inmediato. ¿Y ahí a quién veo aparecer? A Mendès France. Era como una escena de cine. Yo era un personaje novelesco. En la Sorbona ocupada, las referencias políticas ya no son los partidos tradicionales, sino la Revolución Cubana y Mao Zedong. Sin embargo, La Habana muestra poco interés por los estudiantes franceses y prefiere tratar con miramientos al general de Gaulle, quien se rebela contra Estados Unidos. El lado chino es más ambivalente. En mayo, Pekín celebra el regreso de la Comuna de París. Pero después de los resultados de las legislativas del 30 de junio en Francia, el tono es mucho más moderado.
Hay entre los chinos un cambio de postura extraordinario. Primero estaban totalmente en contra de la represión gaullista respecto a las manifestaciones estudiantiles y obreras. A partir del momento en el que el poder gaullista gana las elecciones, los chinos ven el interés en apoyar la política extranjera del general de Gaulle, es decir, el retiro de los estadounidenses de Vietnam. El 13 de mayo, en efecto, comienzan las negociaciones entre americanos y vietnamitas por iniciativa del general de Gaulle. Estas llevarán a un acuerdo de paz 5 años más tarde. Del lado nacional, el gobierno invita a patrones y sindicatos a dialogar durante 2 días. Los acuerdos de Grenelle reconocen claros avances sociales, pero la huelga se mantendrá por varias semanas aún. Mayo del 68 permitió que los trabajadores de Renault tuvieran 40 horas, mientras que antes hacían 46 o 48. Hubo un aumento de salario muy importante. Del punto de vista de las reivindicaciones obreras, los inmigrantes ganaron la causa. Para mí, después de mayo del 68 no me sentía extranjero, me sentía como un ciudadano libre. Valía la pena. Después de eso estaba dispuesto a todo. Ça valait la peine. Après ça, j'étais prêt à tout, quoi. Mais enfin, explique-moi, mon petit, qu'est-ce qu'il raconte, ce Cohn-Bendit? Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution. Hasta aquí esta emisión de Reporteros en France 24. Recuerde que si le gustó ese reportaje, puede verlo nuevamente a través de nuestra página web france24.com. Hasta la próxima.